Hola, buenos días a todos, gobernadora subrogante, prorectora de la universidad, alcaldes, concejales, funcionarios que nos acompañan. Y es muy importante, no solo el saludo a las autoridades, sino que a los funcionarios por algo que vamos a ver, que es que precisamente la probidad no se agota en el control jerárquico que cada una de las jefaturas ejercemos, sino que en definitiva se hace vida todos los días en el ejercicio de nuestras funciones. Eh, Cuando se me invitó a formar parte de esta actividad y compartir ideas desde el punto de vista del control, un paso obligado fue revisar el programa de las actividades que se iban a llevar a cabo. Y al advertir su contenido, resultó evidente el hilo conductor entre ellos. Espero que ese hilo conductor sea tan evidente para mí como para todos ustedes. ¿Y en qué consiste esa noción de carácter transversal? En nada distinto a la probidad administrativa. Y aquí quiero reparar en algo que probablemente con quienes me haya reunido en forma previa probablemente se los haya dicho. Pero es mi opinión, digamos que hay un aspecto que siempre pasa desapercibido respecto de la probidad administrativa. Todos nos quedamos con esta noción, digamos, de el desempeño honesto y leal de la función o cargo. Pero hay un aspecto que siempre termina por ser algo que leemos la primera parte de la definición y no, digamos, no leemos completo el artículo 54 de la ley 18575 y que dice relación eh, con que es crucial en la administración, sobre todo en la administración de lo público, donde al igual que en la casa las necesidades son hartas y los recursos, por cierto, que son limitados, y que, por cierto, lo vivirán todos ustedes en el ejercicio de las funciones que les correspondan. Y ese elemento dice relación con aquella parte de la definición que se refiere a que el principio de probidad administrativa supone la preeminencia del interés general sobre el particular. Y alguien dirá, eso tiene que ver con la prevención de conflictos de interés y con el deber de abstención. Sí, en parte. ¿Por qué? Porque la verdad es que el propio legislador ha señalado que prima el interés general por sobre el particular allí donde se emplean medios idóneos de diagnóstico, de decisión y de control que permitan una gestión eficiente y eficaz. Y eso lo vemos en el día a día respecto del ejercicio de nuestras funciones. Por tanto, ¿podría ser yo tan ineficiente y tan ineficaz que incurra en una falta de probidad? Y la verdad es que sí. Y eso llegado al extremo supone incumplir el último fin, digamos, de el ejercicio de las potestades públicas, que es el bien común y la satisfacción de esas necesidades. Pero llegado a este punto, y atendido el objeto de los distintos módulos, quiero reparar, por una parte, en los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, y por la otra, en que estos medios deben permitir una gestión eficiente y eficaz. En relación con los medios de control, ustedes dirán, obvio que el controlador va a venir a hablar de auditoría, digamos, resulta más o menos evidente. Ustedes habrán visto, digamos, en algunos casos, habrán tenido, digamos, en sus manos un informe de auditoría. O los que no han tenido en sus manos un informe de auditoría, a lo mejor lo han visto en los medios de comunicación. Y teniéndolo a su disposición, probablemente uno se quede con el resumen ejecutivo, digamos, del informe de auditoría, sobre todo cuando son muy, muy largos. Otros más impetuosos seguirán leyendo el informe más allá del resumen ejecutivo y irán a las conclusiones. Algunos se quedarán con las conclusiones vinculadas a la responsabilidad administrativa o al examen de cuentas, que evidentemente siempre van a ser de aquellas más relevantes. Pero no les vengo a hablar nada de eso. En definitiva, lo que quiero poner el énfasis es en que en un acápite, digamos, que es normalmente el primero de los resultados de la auditoría y después de la metodología del universo y la muestra, y que dice relación con el ámbito de control interno de un determinado servicio. Y este acápite precisamente es interesante porque se refiere al control interno, es una foto respecto del ambiente de una organización. ¿Y por qué hablamos de control interno en los informes de auditoría? Porque se trata, el control interno, de un proceso integral que aborda todos los aspectos de actuación de la entidad y, como les decía al inicio, no solo es efectuado por los jefes a través de sus instrucciones o de la aplicación del control jerárquico, que es tan propio de la administración pública, sino porque también en él tienen parte, como ya decía, todas las personas funcionarias de una determinada entidad. Ese control interno nos tiene que importar en dos ámbitos. El primero es precisamente en enfrentar los riesgos y el segundo es de dar seguridad respecto del logro
de los objetivos de una determinada institución. De allí que la conversación respecto de los medios debe ir de la mano necesariamente o debe ser siempre funcional al cumplimiento de los fines. Y es que tener claridad respecto de los fines evidentemente facilita la conversación respecto de los medios. Y ahí incluso, digamos, esto es relevante cuando nos enfrentamos a el ejercicio de potestades discrecionales, porque evidentemente esas requieren de todas maneras ajustarse a la legalidad y ser debidamente fundadas, sobre todo de cara a una ciudadanía que, como decía el alcalde, ejerce sus derechos frente a la administración y exige transparencia y responsabilidad a la hora de la rendición de cuentas. Lo anterior supone, por cierto, una actuación que debe ser coherente. Es por ello que el control interno no se agota solo en la existencia de manuales, en protocolos de actuación, en sistemas, formularios o flujos que puede ser que se vean muy bonitos en una PPT o se vean muy bonitos en una pantalla. Es que ese control interno, como indiqué, es tarea no solo tarea de los jefes, no solo tarea del auditor interno, sino que debe ser propio de todas las personas y de las acciones que éstas aplican en cada uno de los niveles de una determinada organización. Esta no es una tarea que sea sencilla y por ello tiene diversas manifestaciones. Quizás la más obvia es, como decía, la del control jerárquico o la del control externo que lleva a cabo la Contraloría. Pero allí donde llegó la Contraloría probablemente ya sea demasiado tarde. Evidentemente la auditoría externa siempre va a ser ex post. Por eso, la importancia de una instancia como esta, en que podamos hablar de prevención y para que ello ocurra, todas las personas funcionarias deben conocer sus roles y sus responsabilidades y deben tener presente el logro de la misión de la institución, como decía, y dar respuesta a los riesgos identificados. Cualquiera sea la misión de una determinada entidad, su consecución se enfrentará a toda clase de riesgos, que por lo tanto, digamos, es deber de la administración identificarlos y proveer una respuesta respecto de ellas. En esa labor, las observaciones contenidas en este acápite de control interno de una auditoría serán un insumo, por cierto, a capitalizar para fortalecer ese ambiente. Y espero que no les cause desazón que en el informe del año 1 van a tener ciertas observaciones y en el informe del año 2, cuando crean que han adoptado todas las medidas para efectos de superar esas observaciones, nos vamos a encontrar con que, en definitiva, tengan nuevas observaciones de control interno. Porque en definitiva esto se debe a que el control interno y los riesgos de control interno, así como el fenómeno de la corrupción, son flexibles y mutan en el tiempo. Echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí. Allí el valor de tomarnos, como decía, el tiempo para reflexionar sobre estos asuntos, para compartir ideas sobre los medios de control existentes, sea en un sistema de integridad que debe ser revisado, sea en la capa siguiente, la de la auditoría interna, que debe tener en vista ciertos procesos, en la necesidad de una auditoría externa, allí donde sea útil y necesaria, de cómo vamos a seleccionarla, de cómo determinar en qué ámbito sea más útil, y por qué no preguntarnos también si los medios humanos disponibles, por ejemplo en el ámbito municipal, son aquellos que efectivamente necesitamos en el contexto del ejercicio, por ejemplo, de la facultad de crear una nueva planta o modificar la existente. Todo ello, como indiqué, con el enfoque de lograr a través de esos medios una gestión que sea eficiente y eficaz. Muchas gracias.